recordarlo con tus dedos. Bien. Me está dando calor la almohada, ¿eh? La voy a cortar. Que hace un calor acá, ¿eh? Te vas a morir. Vamos. Bien. Bienvenidos a Grasa Saturada, una perspectiva migrante para un mundo que arde. Hoy, capítulo especial, ¿qué hacemos con los piqueteros? Y tenemos a un invitado especial, Charlie Kostiuk. Gracias por venir, Charlie. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, muy Con bien. calorcito, acá Con en calor. la ciudad del calor. Bueno, contanos un poco, Charlie, para la gente que no sabe quién sos, cuál es un poco tu recorrido, muy breve, como que lo que quieras decir sobre vos. Bueno, soy un militante social de los movimientos sociales desde hace bastante tiempo. Empezamos como muchos compañeros y compañeras después del 2001, que fue como ese momento de quiebre en nuestra sociedad, donde muchos sectores de la juventud empezamos a vincularnos con la situación que pasaban vecinos y vecinas en los barrios populares, y desde ahí, de distintas experiencias fuimos construyendo organizaciones sociales. En el caso mío, yo soy militante del FOL, y aparte de una organización política que se llama Poder Popular. Bien, lo primero que tengo para preguntarte, tanto para la gente que nos escucha que no es de Argentina, como inclusive para la gente más joven de Argentina, es vos que sos parte de lo venís, del movimiento piquetero, un poco contarnos qué es el movimiento piquetero y por qué es tan importante, y también por qué podría ser tan importante hoy pensar en ese movimiento, en el movimiento piquetero. Yo creo que la palabra piquetero es una reducción, digamos, ¿no? Realmente a mí mucho no me gusta la palabra piquetero como tal, sino que para mí no expresa eso, la complejidad que tienen los movimientos sociales. Los movimientos sociales nacemos con ese primer impulso de lo que fue la crisis del primer neoliberalismo fuerte en la Argentina, que dejó miles y miles de personas desocupadas, y la gente empezó a organizarse en los barrios populares ante la falta de trabajo principalmente y por la necesidad de comida. Luego de más de 20 años de historia de los movimientos sociales, lo que fue pasando es que las organizaciones populares que se dan en los barrios, estos movimientos sociales, empezaron a abordar múltiples problemáticas, desde cuestiones de educación hasta de cuestiones que tienen que ver con las cooperativas y el trabajo, y a organizar a un sector que luego de la crisis del neoliberalismo en la salida de la convertibilidad en nuestro país, en fines de los 90, principios de los 2000, nunca logró reinsertarse en el mercado laboral ni en el trabajo formal, incluso generaciones que no logran eso después de ser nietos e hijos de desocupados. Entonces, para mí siempre es un fenómeno distinto a lo que ha pasado en otros países, porque son sectores que no se organizan en el marco de su trabajo o en el marco de un gremio, sino que se organizaron en su territorio para tratar de enfrentar el hambre, la miseria, la pobreza, la precarización estructural de la vida. Bien, es muy interesante. Para mí sería muy interesante por ahí pensar en el hoy, en qué es lo que crees que las formas organizativas del movimiento piquetero, perdón, es el nombre que se le da popularmente, tiene para enseñarnos en el hoy. Hoy estamos hablando un poquito de que yo me siento hija del 2001 y de todo ese proceso de lucha, y que hoy vemos que las juventudes son más hijas de las redes sociales que de esos movimientos de lucha. Y un poco para vos, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que habría que recuperar de ese movimiento? Y por ahí, ¿qué cosas no habría que recuperar de ese movimiento? Mirá, yo creo que lo más importante que aportó los movimientos sociales es esa instancia de participación, ¿no? Esa idea de que la gente participa de un espacio colectivo, que primero es una práctica social, una práctica comunitaria, pero que después se fue transformando en una práctica política. Y eso, el principal esencia, digamos, de esa participación era la solidaridad. Era la necesidad, pero también la solidaridad por el vecino, ¿no? Ninguna compañera que se acercaba a los movimientos sociales o que se acerca actualmente a los movimientos sociales solo venía a pensar a cocinar para su familia o para ella, sino que venía a tratar de encontrar una solución colectiva ante un momento dramático de nuestro país. Yo creo que eso es central, y creo que en eso también el poder y el establishment en general siempre le ha tenido tanta
tanto miedo, tanta bronca, tanta necesidad de que eso no esté, porque lo que me acuerdo que en esa época se decía, nosotros cortando calles abrimos caminos, ¿no? O sea, esa idea de que, bueno, a través de ese método de lucha, de esa organización popular en los barrios, de esa organización colectiva, empezamos a construir derechos los que no se pensaba que tenían que tener ningún derecho, ¿no? Incluso hay una cosa muy profunda de eso, que la idea del desocupado, para la tradición marxista de las izquierdas, siempre ocupaba esa idea de regular y de oprimir al resto de la clase trabajadora. Y en nuestro país eso fue distinto. Fue justamente el movimiento social, los movimientos desocupados se unificaron, se unieron con sectores de la clase trabajadora y generaron situaciones contrarias en donde mejoraron derechos, incluso no empeoraron derechos. Y qué cosas malas de lo que vos decís. Yo creo que nosotros no logramos construir que eso tenga una representación política y nos quedamos mucho en lo social y en la necesidad que teníamos bueno, sobre todo de enfrentar la cotidianidad de la vida precaria de nuestros compañeros y compañeras y de nuestros vecinos y vecinas, y no poder construir un plan que vaya más allá, que incluso incorpore a otros sectores de la sociedad y no solamente luchar por nuestros propios derechos del sector. Bien, te hago una pregunta. Cuando vos decís de los movimientos sociales, ¿a qué te referís con los movimientos sociales? ¿Qué es un movimiento social? ¿Cómo se estructura? ¿De qué estamos hablando? Sí, un movimiento social, a diferencia de lo que es en otros lugares, que se piensa como un movimiento que, sobre todo para, no sé, por ejemplo, contra una lucha específica o con un planteo específico, el movimiento social es una organización, o sea, está organizado, se estructura a través de asambleas y espacios de participación, que pueden ser desde bachilleratos populares hasta radios comunitarias, que pueden ser cooperativas de trabajo, con cuadrillas de trabajo, y que bueno, que cada uno a través de, estamos hablando más de 20 años de historia, ha ido construyendo sus perfiles, sus orientaciones políticas, también sus referencias y sus representaciones. Y bueno, y hoy, desde que el gobierno de Milei asume, somos uno de los sectores que más hemos sido castigados, perseguidos, judicializados, justamente por esto, ¿no? Por mostrar esta posibilidad de resistencia, esta posibilidad de participación y esta posibilidad de que hay una salida colectiva distinto a una salida individual que puede ser Rappi, Uber o lo que haga la gente para sobrevivir cuando se queda sin laburo. Sí, hay algo muy interesante de lo que vos estás diciendo que para mí que está bueno recuperar y también traer mi propia experiencia. Yo este año estuve participando de algunas instancias de intercambio en algunos barrios populares, y algo que veía muy claramente es cómo los movimientos sociales no solamente cumplen un rol que tiene que ver con disputar políticas, porque lo que la gente ve del movimiento social o de los movimientos piqueteros es que lo que hacen es cortar rutas. Y en realidad es solo eso es lo que ve la clase media de los movimientos sociales. Porque en los barrios está muy claro que el rol de los movimientos sociales es resolver los problemas cotidianos de la gente que vive en casa de chapa. Es decir, armar el comedor para que la gente pueda tener, aunque sea un plato de comida al día, armar un jardín popular infantil donde no hay jardines, armar escuelas. Digo, hay parte de las falencias del Estado, de la ausencia del Estado, sobre todo en los barrios populares, que ese rol lo asume el movimiento social. Donde no está el Estado, el movimiento social viene a cubrir esas falencias. Y eso me parece a mí fantástico, pero una de las cosas que estoy viendo yo es que con las políticas de ultraderecha, lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei al atacar tanto a los movimientos sociales y a quitarle también los subsidios, es dejando un espacio en blanco, y lo que estamos viendo hoy es que ese espacio en blanco lo están empezando a ocupar los narcotraficantes. Entonces, un poco, vos que estás también en los movimientos sociales, decirnos cómo ves esto que está sucediendo, si lo ves así, por supuesto, y qué estrategias se están tejiendo los movimientos sociales para enfrentarse a los narcos, porque son verdaderamente quienes lo están haciendo, porque el Estado no lo está haciendo. Es que es justamente así. Me acuerdo que una vez yo hablaba con compañeros de Brasil y me decían, bueno, en Brasil es muy difícil desarrollar movimientos sociales urbanos justamente por este problema, por el problema de que existía un poder, que era el poder narco, que
construí una territorialidad en los barrios populares, ¿no? Y que en el caso de Argentina, nosotros habíamos logrado desarrollar esa territorialidad, que nosotros, ¿qué le decimos con territorialidad? Es esto que decís vos, construir redes de cuidado, construir opciones de trabajo, construir políticas públicas para asistir en lo alimentario, pero también cuando una compañera sufre violencia de género, ¿no? O sea, es una complejidad lo que se da en el día a día del territorio, donde por eso, para mí, cuando se reduce a piqueteros es solamente la herramienta de lucha. No sé, un sindicato no se le dice huelguistas, ¿no? O paradores, ¿no? Porque hacen paros. Entonces es solamente el momento de la acción, ¿no? En vez la complejidad es que nosotros estamos en el día a día en eso. Y hoy lo que viene haciendo en el debilitamiento de las políticas públicas, que todas las políticas públicas que se consiguieron para los sectores populares y para los barrios populares en nuestro país, fue con la lucha de los movimientos sociales. No es que ningún gobierno nos lo regaló, ni fue casi ni inspiración de ningún gobierno. La mayoría fueron con años y años de muchos movimientos sociales peleándolas, peleando presupuestos, peleando iniciativas, peleando, por ejemplo, la reurbanización de las villas y los barrios populares, peleando políticas públicas para eso. Bueno, lo que hoy pasa, al sacar todo ese entramado de redes, ese colchón que ayudaba a tener esa una territorialidad distinta, donde el Estado no llega, porque el Estado argentino, por más que hayan pasado distintos gobiernos, sigue siendo neoliberal, sigue siendo una cáscara de que apenas puede responder en lo mínimo y necesario, donde siempre está desfinanciado. Si no estábamos los movimientos sociales y otros actores del territorio, el que está es el narco, ¿no? Nosotros venimos viendo que en los últimos, desde el gobierno de Milei hasta acá, en los últimos meses, tenemos casos hasta que los narcos hoy sostienen comedores. Hoy ayudan a los chicos, no sé, como hacíamos nosotros, para conseguirle guardapolvos para que puedan comenzar el colegio. Bueno, hoy eso lo consigue un sector vinculado por ahí al narco en algún barrio, ¿no? O arregla una calle, ¿no? Donde tienen los búnker para vender droga, arreglan calles también para que puedan ingresar los autos. Al final te dijeron que eran anarcocapitalistas y son narcocapitalistas. Son narcocapitalistas, exactamente. Y nosotros se lo hemos planteado porque el problema es que cuando se establece el narcotráfico en los territorios, fíjense Colombia, fíjense Brasil, fíjense hoy Ecuador, ¿no? Después no es que eso se saca o se resetea el territorio, sino que eso construye una territorialidad negativa, de violencia, de masacre, las masacres que han pasado en Brasil. Y nosotros es lo que hoy la batalla que hoy estamos dando, que hoy es una batalla en el territorio contra esas redes que aparte tienen infinidad de recursos, pero también contra el Estado que nos persigue. Todos nosotros estamos judicializados, han allanado los locales de nuestros compañeros y compañeras, las casas de nuestras delegadas. Entonces, bueno, hoy estamos en una batalla muy difícil y creo que yo creo que es, como decís vos, es intencional lo del gobierno. Yo creo que el narco le da al gobierno un actor más fácil para vincularse. Yo creo que lo buscan. Creo que es una tercerización de la política pública el narco, ¿no? Es que son ellos. Son sea, ellos. Por algo, Spert era candidato de Milei. Hay varios candidatos del gobierno de Milei que están implicados directamente y están comprobados que tienen causas por narcotráfico, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo cual es muy llamativo, ¿no? Estados Unidos bombardeando el Caribe diciendo que los narcotraficantes están en el Caribe justamente a los países que son opositores a ellos, y en realidad lo que estamos viendo es que los verdaderos narcotraficantes son los que están en las listas de los verdaderos aliados políticos o el patio trasero de Estados Unidos, como ese gobierno de Javier Milei. Yo creo que ese enfoque es así. Primero nosotros veníamos discutiéndole, bueno, guarda que la consecuencia va a ser que se desarrollen los narcos. Hoy creemos nosotros que lo buscan. Buscan esa tercerización de la política pública, porque aparte es un actor que permite un control social en los barrios, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Rosario. El caso de Rosario tenemos compañeras y compañeros que no se animan a hacer asambleas, reuniones en los comedores, porque está muy cerca los aparatos de los narcos, digamos, de sus soldaditos, sus búnkeres, y tienen miedo a que haya represalias, ¿no? Y es muy difícil construir desde una reunión, un encuentro, ni hablar, cortar ante un reclamo o hacer una movilización ante un reclamo. Entonces, el narco es, por lado, un actor más fácil. De hecho, lo ha dicho Milei. Milei ha dicho, bueno, el narco de alguna manera es una especie de emprendedor, ¿no? Es como una especie de que no había que criminalizarlo, como los evasores, digamos, ¿no? Y por el otro lado, me parece que hay una búsqueda
de ese actor en el cual, aparte como decís vos, es parte del gobierno, sea fácil llegar a un acuerdo. Nosotros, si no se respetan los derechos de nuestros compañeros, no vamos a bajar nuestras banderas, no vamos a dejar de luchar y no vamos a dejar de organizarnos. El narco, si llega a un acuerdo con la policía y llega a un acuerdo con el gobierno, tranquilamente puede bajar cualquier bandera y puede acordar cualquier cosa en contra de la propia población de un territorio. Entonces ahí me parece que está la complejidad y que incluso le decimos a otros sectores de la política que sean conscientes de eso, porque nosotros vemos que el problema de los próximos 10 años va a ser ese, va a ser la pérdida de territorios en la Argentina. Sí. Creo que está muy claro el territorio de lucha hostil que nos estamos enfrentando con estas ultraderechas, pero por ahí tratando de bajarle como 2 rayas al nivel de catástrofe. Me pregunto un poco ¿dónde crees que hay respuestas políticas posibles ante estos problemas para no sentir justamente por ahí a sectores que no necesariamente viven en un barrio popular y dicen quiero hacer algo, pero si me tengo que enfrentar con los narcotraficantes por ahí no puedo hacer nada? Entonces, como ¿qué tendrías para decir a esa persona que está sintiendo que es todo demasiado catastrófico y que no se puede hacer nada? ¿Qué sí se puede hacer? Yo vengo diciendo que la solidaridad es el principio de todo, ¿no? La idea de una solidaridad radical, ¿no? Esa idea de que uno esté dispuesto a la entrega para ayudar a los demás y que ese punto de encuentro, ese punto de humanidad es justamente el mejor programa contra estas ultraderechas que dicen no te metas, como decían en la época de los milicos, no te vincules con el otro. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un montón de ollas populares donde hoy se están acercando a participar muchos pibes, pibas o gente grande que quiere dar una mano. Estamos impulsando de vuelta los bachilleratos populares en un montón de lugares donde se pueden colaborar y dar una mano y se puede vincular al territorio desde otro lado también. Y tampoco en los barrios hoy son todos narcos. Hoy la verdad es que la mayoría de los vecinos no quieren saber nada con los narcos, quieren que los narcos no entren a sus barrios, están resistiendo de esa manera y si nosotros los dejamos solos, eso va a ser peor. Entonces, hoy todavía estamos a tiempo de dar esa batalla. Eso es lo que vemos nosotros. Hoy estamos a tiempo, estamos dándola. Y el gobierno encima nos debilita en esa batalla, pero a pesar de todo, a pesar de 2 años de Milei, que cortó casi todas las políticas públicas, que dejó a los pibes sin alimento en los comedores, ahora acaba de salir un fallo de la Corte Suprema que tienen que entregar los alimentos, igual no lo hacen. A pesar de eso, los movimientos sociales seguimos luchando. Y seguimos estando en la calle, seguimos estando en los barrios, seguimos impulsando jardines populares. Entonces también hay una batalla que dan estas ultraderechas que es la percepción. La percepción de que no se puede hacer nada, la percepción de que todo ya está dado. Y nosotros creemos que no. Creemos que hay que seguir, que hay que intentar, que hay que, como en su momento, salimos a luchar cuando hacíamos un horno de barro y un poquito de pan para vender a los vecinos y con eso financiábamos una olla popular. Bueno, hoy hay que, con lo que tengamos, con esos compañeros y compañeras que nos pueden enseñar de esa época de lucha y ese acumulado, hay que hacerlo. Entonces yo creo que tanto la solidaridad como el meterse, en vez de al no te metas hay que meterse, hay que involucrarse, hay que hablar con el otro, hay que ver en qué se puede dar una mano. Y creo que todos los movimientos estamos haciendo ensayo de eso. Y la solidaridad es mucha, porque nos quieren hacer creer que toda la gente son una mierda. Que todos somos una mierda, unos individualistas, que no nos importa el de al lado. Eso es mentira. Es mentira porque nosotros lo vemos que ante cualquier cosa hay un montón de gente que colabora de una mano. Y para mí ese es un programa central en este momento contra la ultraderecha. Bien, sí. Yo veo algunas problemáticas. Lo hablamos hace un rato antes de empezar a filmar, que bueno, de que muchas personas son hijas de los gobiernos socialdemócratas que de alguna manera nos hicieron creer que hacer política es hacer acciones de lucha orientadas a terminar negociando con el Estado. Y después el siguiente periodo es que todo el tejido social esté mediado por las redes sociales. Entonces yo lo que veo hoy es que hay sobre todo una juventud organizada que tiene la primera dificultad de que todo está mediado por las redes sociales y toda subjetividad y toda forma de discutir está atravesada por los métodos de las redes sociales. Y un segundo problema político que es que en última instancia todo pareciera ser que debería desembocar en una negociación con el Estado. Y me parece que hay algo que tiene la generación del 2001, que vivieron 10 años de neoliberalismo menemista, es que ustedes tenían otra concepción de lo que implicaba luchar. Y creo que estaría bueno recuperar algunas de las cosas que ustedes pensaban cuando estaban pensando en organizarse políticamente y no estaban pensando de que el Estado era necesariamente un interlocutor. Sí, nosotros en realidad ese impulso era contra el Estado.
Para nosotros el Estado, la única que es parecido a lo que pasa ahora, la cara del Estado era un Estado puramente represor, un Estado donde no solamente nos perseguía si queríamos organizarnos, militar y luchar, sino nos perseguía en muchos órdenes de nuestra vida, cuando íbamos a un recital o cuando estábamos en la esquina con nuestros amigos. Entonces nosotros teníamos en claro que ahí no había una salida y por eso veíamos una salida en la autoorganización, ¿no? La idea de que nos organizamos, y yo creo que lo que decís vos, hay algo de las redes sociales que evidentemente para mí es un mundo que vino después que yo, pero hay algo que genera que es la pérdida de confianza, ¿no? O sea, aparte del encuentro cara a cara, del pensamiento crítico, porque cuando uno está con otro, no mediado por una pantalla, y bueno, se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Tiene que charlar, tiene que discutir, tiene que soportar que el otro piense distinto, y bueno, eso te genera, todos cuando discutimos algo nos queda en nuestra cabeza y nos genera un sentido crítico, ¿no? Lo mismo lo que nosotros pensamos. Esta idea de los segmentos hace que eso no esté, porque solamente la gente consume lo que está de acuerdo, entonces eso hay un gran problema ahí. Pero hay otro problema más, que es esta idea de no tener confianza. No creer que solamente lo dado por el momento en que estamos viviendo es lo que está y que no se puede cambiar nada, sumado a condiciones de vida muy terribles que estamos viviendo. Entonces todo el mundo tiene múltiples trabajos, tiene múltiples tareas para tratar de sobrevivir. Entonces para mí hay algo que sí hay que empezar a ganar, que es esa confianza. Esa idea de empezar a poner el cuero duro, porque estas ultraderechas vinieron para quedarse sobre los derechos de las grandes mayorías de nuestro pueblo, de las disidencias, de los compañeros y compañeras trabajadores, de las reformas, de los jubilados, de los chicos enfermos del Garrahan, ¿no? Entonces nosotros no nos podemos hacer los boludos, las boludas. Tenemos que ganar esa confianza, encontrarnos con otros, desde donde cada uno pueda. Yo entiendo que hoy es difícil saber cómo participar, pero bueno, hay pequeñas experiencias que se pueden ir haciendo, hay pequeños encuentros que se pueden hacer. Yo creo que el arte, esos espacios donde también nos permiten ese pensamiento crítico son centrales en este momento, porque nosotros también éramos eso, ¿no? Es muy difícil pensar a la generación del 2001 sin los recitales, sin los encuentros callejeros, sin esa cultura que nosotros le decíamos el aguante, pero que era estructural. Era estructural a nosotros mismos, que tenía un montón de cosas malas, pero que tenía también ese saber hacer, digamos, de cómo enfrentar a las derechas, ¿no? Para mí hay que recuperar la radicalidad de confrontación de esa cultura del aguante. Hoy, uno de los grandes problemas para mí de las juventudes es que no se animan a hablar con quien piensa distinto y que tampoco se animan o tienen el impulso de salir a prender fuego una goma y cortar una calle. Como que me parece que también la idea del movimiento piquetero también nació de una juventud muy radical y que no tenía miedo a vivir y que no tenía miedo a reaccionar. Y bueno, después se fue estructurando todo un movimiento político. Me parece que hay algo de eso que hemos perdido y que tenemos que recuperar, que es que sobre todo que además el poder no se juega en las instituciones del Estado, el poder se juega justamente en la confrontación directa en la calle, y creo que el 1 de febrero de 2025 en Argentina las disidencias sexuales hemos demostrado que saliendo a la calle a luchar es donde ellos tienen miedo. Hay algo muy clave de la política, que ellos siguen teniendo miedo a la movilización popular, siguen teniendo miedo de la huelga general, siguen teniendo miedo que nosotros encontremos nuevas maneras de parar la reproducción del capital. Y me parece que el movimiento piquetero en el 2001, algo que tenía muy piola, y por eso me parece que hacen tanto énfasis en los piquetes, porque algo que lograban hacer era encontrar un método de lucha que lograse frenar la circulación de capital, es decir, la mercancía no podía llegar, había empresas que tenían menos ganancia. Me pregunto un poco hoy cómo poder pensar de esa misma manera, cómo poder pensar métodos de lucha que nos ayuden a frenar la circulación del capital hoy. Yo creo dos cosas con lo que vos decís. Uno, de que me parece que esa idea de la radicalidad central, y hoy se ha establecido algo de que cuando hay bronca y se produce un hecho de confrontación en una movilización, es un infiltrado, ¿no? Y eso se da incluso en las filas populares, digamos, ¿no? Donde parece que las movilizaciones son solamente un acto digamos, regulado por aparatos, ¿no? Por aparatos sean sociales. Ir a mirar un recital. ¿Cómo? Ir a un recital, claro, organizado por Cristina. Exactamente. Pero vos fíjate lo que pasó con los jubilados, con los barras, ¿no? Yo creo que en esa también tenemos que tener confianza en nuestro pueblo, ¿no?
También hay una cosa que también en esta guerra de percepciones que nos generan, también hacen como que nosotros pensemos que toda la gente es una mierda. Bueno, le pegaron a un jubilado, tenía la camiseta de Chacarita y casi se incendia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y fue una solidaridad espontánea por un lugar que nadie esperaba y la gente tenía bronca y la gente no le cabe que le caen a palo los jubilados o que se mueran los chicos del cáncer, de cáncer en el Garrahan porque no hay medicamentos. No le cabe eso. Y nosotros tenemos que entender que es mentira, que si ellos son unos hijos de puta, toda la gente no son unos hijos de puta, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es central también de que no debemos perder la confianza en nosotros mismos, pero tampoco en nuestro pueblo. Y la otra cosa es, bueno, para mí sí es verdad que hay que actualizar los métodos de lucha. O sea, no sé cómo. Y eso tampoco creo que lo podemos pensar en un cuarto, sino que eso tenemos que el propio pueblo tiene que ir encontrando cuál es ese camino. Pero como en algún momento, cuando no se podía hacer paro en la fábrica, se cortó calles, porque era la forma de tener una herramienta para pelear cuando vos no tenías laburo, bueno, hoy hay que pensar. Hoy hay que pensar de qué manera se va a construir ese enfrentamiento y cuál va a ser el desde dónde nos vamos a subir al ring. Sí, y creo que quiero cambiarte una palabra. Para mí no es hay que pensarlo. Hay que probar 100 cosas hasta que alguna funcione. Exacto. Porque, es la praxis, no es solo reflexión. Sí, no, parece obvio, pero para mí no es obvio, sobre todo para una generación que es pospandémica, en la que piensa un montón y hace muy poco. Es como, hay que hacer un montón de acciones y hay un montón de acciones que tienen que salir mal hasta que encontremos cuál es la acción que efectivamente logra tener el efecto político que nosotros tenemos, pero también hay algo y volviendo a las redes sociales, de la inmediatez que tienen las redes sociales, que crea una subjetividad mediante la cual pensamos que todo método de lucha tiene que tener un efecto práctico inmediato. Y no, sobre todo en gobiernos como la ultraderecha, los efectos que tienen la movilización popular son mucho más lentos y mucho más subterráneos, porque justamente lo que va a intentar la ultraderecha es que vos creas todo el tiempo que lo que estás haciendo no sirve para nada. Pero tener un poco, y casi recupero lo que vos estás diciendo, es esa confianza política en que organizarse y luchar sirve, solamente que no lo estamos viendo el efecto en la inmediatez. Sí, yo comparto eso. Creo que los tiempos de los pueblos o los tiempos sociales no son los mismos que los tiempos de las redes y no son los mismos tampoco las ganas que tenemos los militantes, ¿no? Los que queremos otra sociedad distinta. Eso también nos pasa. Yo veo también a muchos compañeros que al principio del gobierno de Milei decían, bueno, no, hay que en 6 meses vamos a cambiar la cosa. Y la verdad que no. La verdad que no, y tenemos que aprender de lo que está pasando en otros países, que el enfrentamiento con estas ultraderechas es complejo. Entonces vamos a un territorio muy político, porque a diferencia del macrismo, que el macrismo planteaba la no política o la idea de los globitos y qué sé yo, esta ultraderecha viene a plantear que hay que cambiar la sociedad argentina, que hay que cambiar a nuestra clase trabajadora, a nuestras clases populares y que hay que cambiar el mundo, ¿no? Que es lo que dicen globalmente. Y tienen un plan. Y ahí nosotros estamos más atrás, ¿no? Todo el campo de los que queremos una sociedad justa, igualitaria, distinta, ¿no? Con verdadera democracia. Y bueno, pero en ese camino nosotros lo único que sabemos es que tenemos que tener confianza en la organización, tenemos que tener confianza en la solidaridad, tenemos confianza, porque no va a salir nada nuevo de quedarte en tu casa quejándote, ¿no? O sea, de eso no va a salir nada nuevo. Y ante eso tenemos que nosotros proponer, por lo menos, acciones distintas. Y tenemos que usar las redes sociales a nuestro favor. Yo creo que hay experiencias donde eso ha pasado, donde también es un gran lugar de comunicación y también un lugar donde podés promover un montón de cosas que no te van a decir del poder, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero creo que hoy la tarea central, más que armar un streaming alternativo, es pensar en cómo las organizaciones populares y los movimientos sociales pueden deconstruir los vicios que nos generaron creer que la política pasa por las redes sociales y porque ir a marchar es simplemente ir a asistir a un recital que organiza el Estado. Entonces, como que coincido plenamente, hay que disputar las redes sociales como una trinchera más, pero creo que la tarea fundamental hoy tiene más que ver con poder desarmar esa subjetividad que está armada por todas estas luchas y también pensar en cuáles son los otros sujetos políticos que pueden aparecer. Creo que el movimiento de disidencias sexuales ha demostrado en Argentina que hemos tenido una capacidad de movilización mucho más grande. Creo que los movimientos migrantes, Zohran Mamdani en Nueva York ha demostrado también que tiene una capacidad de movilización
revolución a partir de la solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio. Y creo que hay que empezar a ver cuáles son esos núcleos de sentido que preocupan a la juventud y movilizan a la juventud para poder transformarla en un sujeto político y en un aglutinador de todas las luchas sociales, así como se dice, interseccional, y acabar con esta idea de que la política es simplemente una cuestión de consumo. Habiendo dicho todo eso, estamos llegando al final del encuentro de hoy. No sé si querés decir algunas palabras para cerrar, algo que te haya quedado en el tintero. No, yo creo que lo más importante es que nosotros sabemos que tenemos que construir un camino y que hay momentos donde parece que la cosa está muy, muy negra, muy oscura, muy, muy complicada, pero nosotros, como decís vos, estos modelos no es un modelo que es para pocos. Es un modelo donde hay unos vivos, unos oligarcas de las redes que son los que se llevan toda la guita, y las grandes mayorías, las disidencias, los migrantes, nuestros pueblos, digamos, no entran en ese esquema, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de la historia también, y es importante ver la historia donde sabemos que a la larga o a la corta los poderes generan resistencias, y esa resistencia es la que tenemos que construir. Y en todo caso lo que estamos viendo es cómo va a ser esa resistencia, quiénes van a ser esos actores, cómo va a tener, qué cara va a tener esa resistencia, cuál va a ser su fisonomía. Yo sí creo que no tenemos que volver a pensar que vamos a hacer lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Que hay que pensar algo nuevo, como decía un compañero, creación heroica, ¿no? Hay que hacer esa creación heroica, y ahí está el juego, ¿no? Pero sin confianza, sin radicalidad, sin empuje, sin confianza en nosotros mismos y en el pueblo, no se va a poder hacer. Entonces creemos que, y sin solidaridad sobre todo, es el camino y el desafío a llevar adelante. Bueno, con esas palabras de Charlie Kostiuk terminamos el programa de hoy, pero si te quedaste hasta acá, sabelo que a nosotros sí nos ayude que te quedes en redes sociales, suscribiéndote a nuestro canal, presentando la campanita, dándole a compartir a nuestro material, que la única manera en que vamos a lograr en que llegue a más gente es que vos lo compartas, porque los algoritmos, como bien dijo Charlie, son de un forro pelotudo llamado Elon Musk, y no nos va a beneficiar mucho a esta travesti, piquetera, zurda, comunista y un montón de adjetivos que no le gustaría. Así que compartilo, y además, si tenés un trabajo que más o menos te lo permite, suscribirte a las donaciones que hacemos mensuales en euro, peso, reales, o en la moneda que quieras, yuans, o en la moneda que quieras. Lo podés hacer por nuestro sistema de donación. Es la única manera en que lo vamos a poder seguir sosteniendo todo esto. Muchas gracias por quedarte y nos vemos la próxima.